Un agente importante en todas estas uniones del vino, de los componentes del vino, es el oxígeno. Sin el oxígeno, difícil que pasen estas cosas, ¿ya? Entonces, dentro de eso, estamos claros que la unión entre antocianos y taninos, es decir, el color, ¿cierto?, más los taninos de semilla y de piel, generan fijación de color. Y eso hace que el vino mantenga su color en el tiempo, ¿ya? Que es justo la flecha que están al medio, ¿cierto? Unión de antociano con tanino. Es posible también que a través del oxígeno y por esta unión etanal, porque el factor de unión es un etanal, es el etanol oxidado, que se transforma en etanal, produce lo que se llama la polimerización de los taninos, que es la unión de varios taninos y que va cambiando organolépticamente el vino y lo pasa digamos, un vino desarmado a un vino un poquito más amargo y después un poquito más astringente, a medida que se van uniendo los taninos o polimerizando. Y es la flecha que está acá arriba, tanino con tanino, tanino con tanino, tanino con tanino. Y también existe la opción de que el oxígeno actúe solo con los antocianos libres, por eso es solo con la A, y ahí ya hay una oxidación, ¿ya? Entonces, tenemos ahí oxidación, oxidación y oxidación. El nivel de oxidación del vino va a depender de cómo está conformado este. Si tiene mucho color, como en el caso de arriba, y poco tanino, claramente te van a sobrar antocianos, y esos se van a oxidar porque el oxígeno va a reaccionar con ellos. Por eso la flecha mayor está en la oxidación. Y por eso, en ese caso, son vinos no aptos para envejecer. Un ejemplo de esto es una uva que se maceró prefermentativamente, es decir, se hizo una maceración prefermentativa para extraer color, pero después la fermentación alcohólica o la maceración, después la fermentación alcohólica o la maceración son muy cortas, entonces no alcanza la uva a extraer los taninos de la piel y queda con mucho color y poco tanino. En el caso del medio, ¿cierto?, que es un vino moderadamente apto para envejecer, es al revés, es decir, tiene su cantidad de color, pero fuiste muy extractivo y le sacaste mucho tanino. Probablemente hiciste una fermentación alcohólica muy larga o una maceración posfermentativa muy larga, en la cual o el vino tenía mucho alcohol y extrajo cierto tanino, o también el prensado muy fuerte, no sé. En efectos, ¿cierto? Muchos efectos que hacen que tú extraigas mucho tanino y te empieza a sobrar tanino. Entonces vas a tener una mayor cantidad de unión entre taninos o polimerización, y eso hace que el vino se ponga astringente, tánico. Esta unión genera pigmento amarillo, entonces también el vino se puede poner un color poquito teja o naranjado. Y ese es un vino moderadamente apto para envejecer. Lo ideal es que tanto antocianos como taninos estén en igualdad de condiciones, pero más que nada, más que igualdad, que mantengan la relación, no sé si se acuerdan, esta relación de unión entre 4 taninos con un antociano. Es decir, cada 4 taninos se unen con un antociano y generan combinación. Entonces, si logramos mantener estos porcentajes, podríamos estar en la opción tercera, y ahí sería un vino muy apto para envejecer, ¿ya? En la cual lo que más vamos a tener es combinación, fijación. Poca oxidación, porque me van a sobrar poco antociano, y relativamente adecuada polimerización, porque no van a tener tanto tanino que me sobre. ¿Ya? ¿Se entiende eso explicado de esa forma? Sí, profe. Un poco para retomar de aquí en adelante. Ya. Y claramente,
Todos estos factores para saber cuánto antociano y cuánto tanino tiene un vino, todos los procesos, y ya lo vimos, incluso desde la parra, afectan a esa cantidad o esa calidad. Riego, patrón, sistema de conducción, exposición a la luz, tipo de cepa, variedad, tipo de suelo, tipo de fermentación alcohólica, tipo de maceraciones, los remontajes, los del stach, el tipo de prensado, si se clarificó, si se filtró, todo eso afecta a la cantidad de estos elementos que van a empezar a reaccionar. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les pongo el caso de un vino, mira, les voy a poner un caso y ustedes me van a decir en cuál de los tres podría estar. Es un vino que fue cosechado técnicamente, índice de madurez técnico, es decir, con Brix PHSIE, es de una cepa Pinot Noir, tiene maceración prefermentativa, tiene una fermentación alcohólica muy corta, no tiene maceración postfermentativa y fue clarificado con proteínas en el proceso antes de embotellar o antes de meterla a barrica. Con esas características, ¿a cuál podría corresponder? ¿Vino no apto, vino moderadamente apto o vino muy apto? Yo creo que considerando que el Pinot Noir, como usted enseñó en la clase pasada, tiene poco antociano y debido a que tampoco tiene tanta maceración y extracción de color, es un vino no apto para envejecer. Exactamente, exactamente. Y a eso le podemos agregar que si lo clarificamos con proteína, le estamos quitando tanino. Entonces lo estamos dejando desequilibrado. Y sería un vino no apto para envejecer. En caso contrario, tenemos un vino que fue cosechado con madurez fenólica, un Carmener. Se le hizo maceración prefermentativa, fermentación alcohólica de 7 días. Se le hizo maceración postfermentativa y tiene fermentación maloláctica terminada. ¿En cuál podría estar? Desde moderadamente apto hasta muy apto, porque tiene todos los procesos que hemos visto que necesita. Muy bien. Y muy bien que consideraste moderadamente porque tampoco sabemos tánicamente si está muy tánico o no. Entonces, podría ser moderadamente o podría ser muy apto, así que está correcto. Pero si tú ves, todos los factores que te mencioné sí ayudan a que esté en esa línea de trabajo. Entonces, ahí ustedes se van dando cuenta que yo para poder decidir qué condición tiene mi vino de envejecimiento, tengo que empezar a construir el vino, pero al revés. Es decir, a ver cómo se fue formando hacia atrás, qué procesos tuvo, cómo fue cosechado. Incluso a eso le podríamos agregar la zona. Si yo te dijera, un Carmener con maceración prefermentativa, cosechado con índice de madurez técnico, del Valle de Itata, sin maceración postfermentativa y con fermentación maloláctica hecha. ¿Cuál de los tres sería? Ahí tienen que ir ordenando los factores. ¿Los puede repetir, profe? Recién lo inventé, pero ya voy a tratar. Un Carmener con índice de madurez técnica de la zona del Valle del Itata, zona sur. Cosechado con índice de madurez técnica
con maceración prefermentativa, fermentación alcohólica normal, sin maceración postfermentativa, y FML terminado. Y te puedo agregar un dato más, fue cosechado el 30 de marzo. Moderadamente apto. De ahí hacia atrás, a incluso vino no apto para envejecer. ¿Y por qué? Mira, aquí te lo voy a comentar. Un Carmener, lo primero que tienen que saber, y es algo súper importante para ustedes, es las fechas de cosecha o de madurez. El Carmener es uno de las cepas que se cosecha más tardíamente. Necesita mucha luz y se está cosechando fines de abril, a veces primera semana de mayo. Entonces, con ese dato, más o menos con la fecha de cosecha, con ese dato, y yo te digo, pucha, se fue cosechado con madurez técnica, primero está cosechado por el Brix PHSIE, no tiene relación a los taninos, entonces ya hay un punto menos. Segundo, es un Carmener que es tardío, y fue cosechado en marzo, es decir, fue cosechado muy verde. Y tercero, es de la zona sur, donde hay poca luz, es decir, las cepas tintas ya debieran ser mucho más tardías para lograr la madurez que se necesita como en la zona centro, porque hay poca luz para allá. Entonces, claramente, todos esos factores te está diciendo, mira, ese Carmener probablemente está con taninos súper verdes. ¿Ya? Entonces, tánicamente está como desequilibrado, va a tener antociano porque tuvo maceración prefermentativa, pero los taninos están verdes, entonces no son adecuados para poder evolucionar. Entonces, en ese caso, yo lo dejaría entre vino moderadamente apto a vino no apto. ¿Ya? Hay un dato, anótelo, y esto es importante, porque a lo mejor ustedes no se acuerdan o no lo tienen pendiente. En Chile, lo primero que se cosecha son los blancos, ¿cierto? Partiendo por Sauvignon Blanc y Chardonnay, que se empiezan a cosechar los más temprano, en enero, fines de enero, cuando están destinados a los vasos espumantes. ¿Ya? Y los vinos blancos normales, ya desde el 15 de febrero hasta mediados de marzo, podría estar cosechando lo que son los blancos. Eso estamos hablando de la zona central. Entonces, con esa fecha, tú te adelantas o te atrasas dependiendo si pones los viñedos para el norte de la zona central o pones los viñedos para la zona sur de la zona central. ¿Ya? Ahí vais jugando con la fecha dependiendo, entre más al norte, más temprano, entre más al sur, más tardío de esa fecha que te estoy dando. Después, en marzo, una de las primeras cepas tintas que se cosecha es la tintorera y el pinot noir. ¿Ya? Y en ese caso, pasa exactamente lo mismo. Pinot noir y tintorera entre más al norte, antes de esa fecha. Pinot noir y tintorera hacia el sur, probablemente más tardío que esa fecha. ¿Ya? Más o menos de la quincena de marzo en adelante, entran las otras cepas tradicionales que son Syrah, esa Merlot, Syrah y Cabernet Sauvignon. Desde la quincena de marzo hasta abril más o menos, mediados de abril. Ahí empiezan a madurar en Chile Merlot, Syrah y Cabernet Sauvignon. Entonces, el mismo juego. Si te vas corriendo para el norte, esa fecha se adelanta. Si te vas corriendo hacia el sur, esa fecha se atrasa. Y dentro de las cepas más tardías, tenemos el Carmener. Y este Carmener estamos hablando ya en abril directamente, incluso en algunos lugares hasta mayo. Y esa también se adelanta o se atrasa dependiendo de la zona. Entonces, ese programa, o ese como
como ordenamiento de las cepas por fecha, te da una idea. Si yo te digo Carmener de marzo, tú dices, oh, ya, ¿y de qué zona? Me voy a preguntar. Zona norte. Ah, podría ser, porque se adelanta. Pero si te digo Carmener de marzo, zona sur, no pega, porque decís, chuta, qué raro, porque ya si en la zona central está madurando en abril, y esto es marzo, la zona sur, está súper verde. ¿Ya? O si te digo, Sauvignon Blanc de marzo, zona norte. Chuta, si el Sauvignon Blanc es febrero, en la zona central, ese Sauvignon Blanc de marzo de la zona norte, las únicas opciones que me quedan son, o se cosechó súper sobremaduro, o está en parronal, y que eso ayudó a que fuera más tardío. Entonces ahí tú vas sacando como conclusiones de estas como fechas de cosecha. Y ahí tú de repente, si quieres ampliar más el plano, el mapa, vas incorporando otras cepas como Cariñán, como Cabernet Franc, que son cepas intermedias, pero están dentro de esas fechas. Nunca nada más tardío que el Carmener, porque eso es casi lo más tarde, y nunca nada más temprano que un Pinot Noir, porque eso es lo más temprano, pensando en la zona central, o los valles de la zona central, centro-sur. Cachapoal, Colchagua, Maipo, principalmente. ¿Ya? Profe, ¿Sí? y los valles que están con más cercanía a la costa cosechan más tarde. Depende. Depende. Si tú estáis pensando en un tinto, claramente que sí. Si estáis pensando en un blanco, se cosechan en las épocas que yo te estoy diciendo. Y lo mismo para lo que es cordillera. Baja las temperaturas y se cosechan un poco más tarde que lo que es en el valle. Pero a lo mejor si son blancos, se cosechan en los periodos que corresponden. Pero van a ser un poquito más verdones, probablemente, organolépticamente. ¿Ya? Siempre la baja en temperatura alarga los procesos. Entonces ahí ustedes van jugando con la fecha de cosecha, y cuando ustedes estén degustando, y dicen, oye, degustemos un Merlot del Maipo, y empecé a ver la botella, Merlot, Maipo, y grado alcohólico, 14, tú ya sabías decir, ah, sí, mira, este fue cosechado probablemente después de marzo, para poder llegar a este alcohol, debe tener una fruta robusta, un poquito mermelada. Entonces, vaya, sin probar el vino, vaya armándolo, porque conoces cómo es la caracterización, o cómo van saliendo, o van madurando estas cepas en Chile. Afortunadamente tenemos un país largo, angosto, y fácil de determinar las cepas. Pues si fuéramos anchos, sería más complicado, ¿ya? Como en otros países, como en Europa. Por ejemplo, esta misma caracterización que le estoy diciendo es súper fácil hacerla en Italia. En Italia también es larguita, ¿cierto? En la cual la Puglia, la parte de la bota de Italia, tiene unas características, y la zona norte de Italia tiene otras características. Siendo más cálido la zona central de Italia. Ahora, ¿cuál es la diferencia de Italia con Chile? Que Italia está rodeado de agua. Entonces eso baja las temperaturas y hace que la madurez de los vinos sea mucho más lenta que en Chile. Los valles son mucho más suaves, pensando en el clima. ¿Ya? ¿Sí se entiende? Sí, profesor, entendiendo. Ya, perfecto. Ese es como un torpedo que ojalá lo tengan para toda su vida, porque les va a servir mucho cuando se dediquen al cuento de la degustación y a describir vino, cuando ni siquiera lo han probado y empiezan a leer la etiqueta y vean el valle, vean la cepa y vean el alcohol que pueda tener, y ahí uno se empieza a decir, ah, mira, esto. Por ejemplo, yo agarro un Itata y digo, escucha, no sé, un vino de Itata, Carmener y alcohol 12,5. Entonces tú decías el tiro, mucho, un Carmener de Itata 12,5 probablemente fue cosechado temprano o en las fechas que corresponden al Carmener, porque tiene un alcohol bajo y probablemente de estar medio piracínico, medio verdón en nariz, y empezar a degustar y empezar a ver que sí, está con pimentón, o tiene una madera fuerte para enmascarar el verdor,
Y ahí tú dices, y entonces lo vais describiendo el vino. Y decís, mira, este vino es cosechado de una zona sur, para una variedad tardía. Generalmente estos vinos son bastante verdones, piracínicos, necesitan mucha exposición a la luz, pero esta zona tiene baja luminosidad, entonces podemos contar que este vino está más verde. Generalmente las bodegas, ¿qué es lo que hacen? Enmascaran o ayudan a disminuir el verdor con madera, y si ustedes ven, se siente muy presente en la madera, y es por efecto de esta cosecha verde que la bodega probablemente no quiere mostrar. Y ahí tenéis tu discurso hablado de tu vino que estáis degustando, sin necesidad de aprenderte nada de memoria y sin necesidad de haber degustado el vino. Y después tú solo te has dado cuenta que ese raciocinio que tú estás teniendo al degustar los vinos es tan acertado que empezás a tener credibilidad como degustador. ¿Ya? Sigamos. Esto, bueno, esto es parte de lo mismo que estábamos hablando, de estos factores, que afectan la cantidad de antociano y tanino y la calidad. Por ejemplo, si yo hablo de una maceración postfermentativa en una uva cosechada verde, sería una muy mala idea. ¿Y por qué sería una muy mala idea? Porque la maceración postfermentativa lo que hace es extraer taninos, ¿cierto? Porque hay vino, hay alcohol. Pero si está cosechada verde la uva, lo que vas a extraer son taninos verdes y vas a tener una sensación de sequedad más que de volumen de los vinos, porque la semilla va a estar verde. Por ejemplo, decirte, ¿usted le haría una maceración postfermentativa a un Carmener cosechado de la zona sur, cosechado en marzo? Y tú empezás a hilar cosas y Carmener tardío, zona sur, poca luz, marzo súper temprano, ¿va a estar verde? No. Probablemente no lo haría porque la semilla va a estar verde y vamos a tener problemas de taninos verdes en el vino. Y ahí tú vas conformando la idea de cuándo hacerlo y cuándo no. ¿Ya? Bueno, datos, ¿cierto? La maceración muy corta de vinos con pocos fenoles. Los antocianos, obviamente, no son estables en el tiempo. Eso es una cosa importante que sepan. Entre más alcohol tenga el vino, esta unión entre antociano y tanino se podría romper nuevamente y a dejar antocianos libres. Y eso hace que el vino se pueda oxidar cuando hay exceso de maceraciones. Y obviamente una maceración larga, hay una extracción enorme de tanino y estos van a empezar a polimerizar, dando más robustez al vino. Pero lo ideal es que sean taninos maduros. No me sirven los taninos verdes porque si no voy a acentuar el verdor y la sequedad en los vinos. Hay algo también súper importante que lo tienen que manejar como, ¿cómo se llama? Como técnicos en turismo, que es que el tanino verde, el tanino de los vinos que son cosechados verdes, es mucho más reactivo a las proteínas. Y sabiendo eso, ustedes ya deben saber que si el tanino verde es más reactivo a las proteínas, eso quiere decir que si al vino le sobra tanino y yo degusto ese vino, se va a unir a la proteína de mi saliva y me va a producir sequedad en boca. Es decir, van a generar más sequedad en lo que es la degustación. No así los taninos maduros que son menos reactivos. ¿Ya? Ahí tenemos una gráfica que es la influencia del tiempo de maceración sobre las sensaciones gustativas. Y a medida que aumentan los días de maceración, como les dije, si los taninos son maduros, aumenta el volumen en boca que podamos sentir. Aumenta la persistencia del vino y empieza a disminuir la tanicidad por la polimerización que se ocurre. Es decir, en este punto estamos hablando de un vino joven o con extracción principalmente de tanino de piel, y después cuando se empieza a traer los taninos, empiezan a polimerizar y la tanicidad empieza a disminuir por decantación de los mismos componentes. Todo esto lo da el tiempo, ¿ya? Otra cosa importante es que ojalá los vinos no tengan una maceración postfermentativa muy larga, porque si no se empiezan a poner orujientos, con gusto y olor a orujo. Ustedes también podrían, por degustación,
determinar si un vino tuvo una maceración demasiado larga, porque van a sentir el olor a orujo en la nariz. Y se siente, es muy evidente. A mí me ha pasado que yo he degustado algunos vinos que siento que están como orujientos. Y digo, oye, te demoraste en descubarlo, ¿cierto? Sí, sabes, es que lo que pasa es que tuvo un problema y en vez de sacarlo al tiro estuvo como 2 semanas con el orujo. Pucha, se siente en la nariz, se siente que te demoraste en descubarlo. ¿Ya? Entonces ahí decís, oye, ¿cómo lo sabes? Porque la nariz no engaña. Uno empieza a sentir esas cosas. Acá tenemos otro cuadro que también hace la diferenciación en una maceración de 15 días versus una maceración de 30 días. Es una maceración normal a una maceración muy larga. ¿Ya? Si vemos, y los factores también están relacionados antes de crianza y después de crianza. Estamos hablando de sin madera y después con madera con 6 meses, en ambos casos. En el caso, ¿cierto?, de la maceración corta, después de 6 meses hay una disminución en la cantidad de antocianos. ¿Ya? Una disminución bastante alta, pensando que el factor inicial es bajo. Versus en la maceración a 30 días, que también hay una disminución de los antocianos, pero no es tanto porque como hubo una maceración larga, hubo una mayor extracción de antocianos. Entonces, a pesar de que hay una baja, es el doble que el de maceración corta. Es decir, igual tenemos incluso ese es el doble que el sin crianza. Entonces, tenemos algo que nos da como una cuenta de ahorro benéfica, ¿cierto? En este caso. Para el caso del índice de gelatina, que tiene relación, la gelatina es proteína, es decir, el factor en el cual te dice cuánta gelatina se junta con cuánto tanino, para definirte si son tánicos o no los vinos. Antes de crianza y después de crianza, ¿cierto? Después de 6 meses, aumenta la tanicidad en el vino, en la maceración de 15 días. Hay un aumento de tanicidad. Pero si ustedes se fijan, en el de maceración de 30 días, parte con una tanicidad alta y disminuye. Entonces, mirad, ¿por qué en el corto aumenta y en el largo disminuye? Aquí es donde empieza a ver lo que es la reacción o la unión entre factores. Es decir, entre menos taninos libres, menos reactivos son contra la proteína, es decir, menos tanicidad generan. ¿Y cómo yo puedo saber si hay menos taninos? Por este factor, la combinación tanino-antociano. Es decir, acá hubo un aumento de la combinación de tanino-antociano, pero si se dan cuenta acá es casi el doble de la combinación. Y eso es porque tuvo más días y le dejaste más tiempo para que se unieran las cosas. Si hay más unión entre tanino y antociano, tengo menos cantidad de taninos libres que puedan reaccionar con las proteínas, es decir, que me produzcan sequedad. Y eso lo hace el tiempo. ¿Ya? Entonces, en resumen de los taninos, los vinos tintos con más taninos tienden a envejecer mejor que los vinos de taninos inferiores. Eso está claro, pero depende mucho del tanino. Tienen que ser taninos maduros. Lo otro, taninos procedentes del contacto de semillas, ¿cierto? Y las pieles, la extracción de los taninos de piel y semillas son los que conforman, ¿cierto? ¿Qué tan potente es un vino o no? Recuerden que los taninos de la semilla se extraen en la maceración, entre la fermentación alcohólica y la maceración postfermentativa, porque ahí hay alcohol. Y los taninos de pieles se extraen entre la maceración prefermentativa y la fermentación alcohólica con el cuento de los remontajes. ¿Ya? Y obviamente un vino debe estar con taninos equilibrados entre taninos de uva y taninos de madera. También hay que recordar que la madera tiene taninos que se llaman elagitaninos, ¿ya? Es el nombre correcto de los taninos de la madera, elagitaninos. Pero estos elagitaninos, que pueden producir sequedad, que pueden producir las mismas sensaciones que los otros, no reaccionan con los taninos de la semilla, con los de la piel, ni con los antocianos.
no sirven para fijar color, no sirven para polimerizar. Solo sirven para dar estructura, para dar volumen y como antioxidante, es decir, protegen el vino de la oxidación. Entonces, si ustedes, por ejemplo, me dicen, profe, ¿por qué este vino que tiene poco tanino, pongámosle madera para mejorar la cantidad de tanino? No va a servir, porque esos taninos no sirven para fijar color, no sirven para polimerizar taninos, ¿ya? Son distintos. Y bueno, si el vino no está aquí bien equilibrado, nunca se mejorará con el tiempo. Y eso es súper importante que lo sepan. Un vino desequilibrado, generalmente la crianza y el envejecimiento muchas veces acentúa ese desequilibrio y el vino se siente como desarmado en lo que es en la boca. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el equilibrio? Que tanto la acidez, como el color, como el dulzor, como el amargor, como el cuerpo, como el aroma, estén todos más o menos similares y estén como que se compenetren entre ellos. Un vino desequilibrado es cuando hay muchos factores y uno resalta por sobre los demás. Oh, está súper astringente. Oh, está súper ácido el vino. Está con mucha fruta el aroma. Vino desequilibrado. Y eso complica porque el desequilibrio del vino opaca lo demás. Es decir, lo que resalta en la entrada, en la degustación, es lo que predomina y después es súper difícil describir el vino de los otros componentes porque siempre hay algo que está por arriba de los demás. Y ahí el vino se hace un poquito difícil de degustar o de probar. ¿Cuántos son? Y este es un dato que sí hay que saber, que es ¿cuántos son los antocianos y taninos, ¿ya?, que debiera tener un vino para hacer una buena crianza? Ahí tenemos los intervalos y ahí tenemos los valores óptimos y el mínimo aconsejable. Es decir, medidos, un vino deberá tener mínimo 400 miligramos por litro de antociano, con un óptimo de mayor a 800. Si el vino está entre esos factores, vamos, démosle, vamos, está como adecuado para poder hacerle crianza y envejecimiento. Y en el caso de los taninos, entre 2, como mínimo, 2 gramos por litro de tanino, a un óptimo de mayor a 3 gramos por litro de tanino. También son condiciones óptimas para que un vino esté adecuado para hacer una crianza o envejecimiento. ¿Ya? Y eso hay que medirlo, obviamente, con análisis y todo el cuento. ¿Ya? Ahora, muy pocas bodegas lo hacen, muy pocas bodegas miden cuánto antociano y tanino tiene un vino. Más lo hacen por degustación y por las sensaciones que vienen del vino. ¿Dudas con respecto a eso? Porque aquí partimos con otro tema que cambiamos completamente la idea. No sé si hay alguna duda a lo que vimos anteriormente. ¿Alguno? No, profe. ¿No? Ya. A ver, para no cortar esto, si quieren, hacemos el break ahora al tiro y partir de microoxigenación de cero continuo. Pues si no voy a pasar un poquito a micro, vamos a ir al break y después vamos a continuar con la materia. Entonces, aprovechando que justo terminó aquí los puntos que todos de aquí para atrás obviamente son los factores que afectan la calidad y cantidad de antociano y tanino. Eso es lo que vimos recién. La unión está relacionada directamente con el oxígeno, donde se une antocianos con taninos con taninos, y antocianos con oxígeno, por sí solos que producen oxidación. Estoy resumiendo. Claramente, todas las uvas debieran ser cosechadas fenólicamente para tener una buena relación antociano y taninos maduros. Si son cosechados técnicamente, es más difícil, es más riesgoso porque no sabes cómo están esos antocianos y cómo están esos taninos. Entonces, partiendo por eso. Y la zona
Es súper importante, dependiendo ya de las fechas de cosecha que les dije, ¿cierto? De los blancos, de los tintos, para la zona central, y que esas fechas de cosecha se adelantan o se atrasan dependiendo si estás más hacia el norte o dependiendo si estás más hacia el sur. ¿Ya? Después vienen los procesos enológicos. Si se le hace maceración prefermentativa, si se le hace remoltaje o delestage o pisoneo, que son diferentes formas de extracción de color, si la fermentación alcohólica es larga o corta, si la fermentación alcohólica es a alta temperatura o baja temperatura, si después de eso le haces o no le haces maceración postfermentativa, y esa maceración postfermentativa, si es que la haces, si es larga o corta. Después la fermentación maloláctica, que es un punto súper importante que no lo tocamos acá, pero es importante porque deja el vino estable contra bacterias, porque ya el ácido málico desapareció por efecto de la fermentación maloláctica. Entonces lo ideal es que todos los vinos tengan fermentación maloláctica. Si no tiene fermentación maloláctica, ese vino es inestable y cualquier microorganismo podría empezar a fermentarlo o a transformar con bacterias esos componentes en ácido acético, que es que se avinagre el vino. Entonces, maloláctica siempre en 100% hecha. Después de la fermentación maloláctica, viene la guarda del vino y el sulfitado final, para que ese vino después empecemos a hacer las mezclas de los vinos brutos en bodega, y ya cuando tengamos la mezcla final, decir qué vamos a hacer con ese vino. Si lo vamos a clarificar, filtrar y embotellar sin madera, si le vamos a aplicar chip y después clarificar, filtrar y embotellar, o lo vamos a meter lo más limpio posible en una barrica para que se autoclarifique durante el proceso de envejecimiento dentro de la barrica y después ver si lo filtramos o lo embotellamos directamente sin filtrar. El tiempo que va a durar ese vino en crianza o dentro de la barrica o donde esté guardado va a depender de cuánto aguante con respecto al oxígeno. Eso, y obviamente las características de calidad de lo que es el análisis laboratorio. Y eso es un dato que se los voy a anotar aquí porque también lo deben saber. Que ¿cuántos son los datos, ojalá, mínimos? No sé si están viendo lo que estoy escribiendo. El mínimo que debe tener un vino, ¿cierto? Es 11,5. Al máximo, lo más que se pueda, pero dependiendo de la conformación fenólica. No nos sirve tener un vino alcohólico si no está respaldado por fenoles, porque si no, ¿qué va a pasar? Va a venir el oxígeno, va a querer unir cosas y se va a encontrar con un vino súper delgado en el que no va a tener que unir y va a empezar a oxidar el alcohol. Y va a ser un vino oxidado. Entonces, ahí se mueve el alcohol. Ahí, perdón. El pH, que dentro de los tintos, lo más bajo que podríamos encontrar probablemente de un 3,4 hasta pH tipo 4, en los más altos. Sulfuroso. Este sulfuroso, ojalá siempre entre 25 y 30 miligramos por litro. Ahí está protegido el vino. Si tiene menos de eso, hay que corregirlo. El sulfuroso total, lo voy a poner sin palabras. Lo más bajo posible. Recuerden que cuando llegamos a cerca de estos valores, después la ley del Cole me dice, ojo, si te pasas, no lo puedes vender, porque tiene mucho sulfuroso total. Entonces ahí tenemos como un máximo. Y entre más bajo, mejor. Porque entre más bajo esto,
yo puedo seguir corrigiendo. Acuérdense que yo corrijo, y cuando esto baja, este sube, porque este se combina y empieza a aumentar el total. El azúcar residual, menos de 3,5 gramos por litro. Lo más seco posible, para no tener problemas, ¿cierto?, de refermentación o alguna cosa. Así es volátil. Lo más bajo posible. Y lo voy a poner aquí. Como máximo 0,6. 0,6 gramos por litro de ácido acético. ¿Qué más me falta? Fermentación maloláctica terminada. Alcohol, pH, solución. No sé. Bueno, si quieres le podemos poner la así es total. Creo que esta se mueve entre 3 y 5 gramos por litro. Entonces le vamos a poner aquí análisis óptimo de vinos. Ojo que estos análisis se complementan con los otros factores que vimos. O sea, ¿a qué me refiero? Que si un vino puede cumplir con todo lo demás, buenos antocianos, buenos fenoles, pero no tiene estos factores bien, es súper difícil hacer una crianza porque ya el vino está complicado, está enfermo. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo. Tengo un vino, un lot, de la zona central, con maceración prefermentativa, fermentación alcohólica terminada, fermentación maloláctica terminada, con maceración postfermentativa. Incluso le voy a poner acá cosechado fenólicamente. ¿Ya? Y si vemos esos datos, vino en lo, zona central, ustedes me pueden decir, y yo creo que están de acuerdo, pucha, como que cumple con todo, ¿cierto? Como que tiene con todo. Hasta el momento. Pero si yo te pongo los datos del vino. Ahí. ¿Qué me pueden decir? ¿Le podría hacer una crianza a ese vino? No,
el sulfuroso está muy bajo. Partiendo. Esto está muy bajo, ¿cierto? Ya, pero es fácilmente corregible. Yo te podría decir, ya, corrijámoslo. ¿Qué pasa con los otros datos? El pH La está volátil muy está alto. alta. La volátil me mató. Está picado el vino. Está sobre 0,7. ¿Qué pasa con el azúcar? El pH está muy alto. El pH está muy alto, es decir, cualquier microorganismo se podría reproducir fácilmente sin ningún problema, ¿cierto? Puede refermentar con el azúcar. Exactamente. Y además tiene el alcohol alto. Es decir, tenemos esto que me dice sí, pero tenemos todo esto que me dice jodiste. No. Por lo menos lo van entendiendo. Eso es lo que me gusta, que lo van entendiendo con respecto a estos factores y por qué no es llegar y tomar un vino y ponerlo en barrica y pensar que va a mejorar. Hay que empezar a mirar todo esto que les puse aquí y ver si se puede o no se puede. Aquí, con la parte de elaboración, súper bien, pero la parte como de guarda del vino o de almacenamiento del vino o la elaboración del vino no estuvo bien. Me quedó dulce, no terminó de fermentar, quedó la volátil alta, está el sulfuroso bajo, así que esta volátil va a seguir subiendo porque no está protegido el vino. No puedo proteger mucho el vino porque ya el sulfuroso total está súper alto y voy a llegar luego al máximo legal. El pH tampoco me ayuda porque los microorganismos andan súper felices en pH 4 y tiene un alcohol alto que podría hacer que, si fenólicamente está mal, podría oxidarse el alcohol. Entonces, hay otro factor que me dicen, no, ¿sabéis qué? Hiciste todo bien acá, o trataste de hacer todo bien acá, pero los datos del vino me están diciendo claramente, o la radiografía que le saque el vino me está diciendo, pucha, no da para hacerle, no da para hacerle crianza. ¿Ya? Y esto puede ser al revés, ¿ya? Y aquí voy a poner otro ejemplo, y ahí nos vamos para poder terminar. Voy a copiar mejor esto. Hagamos cuenta que tienen un ejemplo 2. Y tenemos un vino Carmenet cosechado técnicamente, zona sur, fecha cosecha 15 de marzo. Se hizo maceración prefermentativa, fermentación alcohólica terminada, maloláctica, sin maceración o fermentativa, y los datos son estos. Ahí tenemos otro ejemplo. Si se dan cuenta, los datos análisis me dice, está bien, azúcar bajo, volátil baja, pH bajo, alcohol bajo, sulfuroso normal, y está todo ok aquí. Pero si empezamos a leer lo de arriba, Carmener, cosechado técnicamente, de la zona sur, entonces está verde, cosechado súper temprano, verde, maceración prefermentativa, le aumentó el verdor, porque les traje los componentes verdes con la maceración pre, y sin maceración post, es decir, no le agregué tanino ni nada, me está diciendo, pucha, está como súper desequilibrado el vino para poder hacerle una crianza, a pesar de que los análisis te dicen que está correcto. Entonces tenemos como las dos alternativas. Se hicieron las cosas bien, o se trataron de hacer las cosas bien, pero la analítica me dice no. O acá, la analítica me dice sí, pero voy a tener problema porque el vino está muy verde y organolépticamente a lo mejor no va a quedar como tú quieres. Entonces, aquí tenemos, este podría ser un vino moderadamente apto. ¿Cuál es la diferencia entre una cosecha fenólica técnica? Es que la técnica
solo mide Brix, pH y acidez, nada más. No te dice cómo están los antocianos y cómo están los taninos. La madurez fenólica tiene, además de eso, degustación de baya, ver el color de la piel, si se suelta, ver la crocancia de la semilla al mascarla, si suena, los fenoles. O sea, además del Brix, pH y acidez, reconoce a los fenoles como parte de la cosecha. El otro ni siquiera pesca los fenoles. Esa es la diferencia de una cosecha técnica a una cosecha fenólica. ¿Ya? Entonces, además de eso, te está diciendo, pucha, aparte que está verde, ni siquiera sé cuán verde está porque nunca degusté la semilla, nunca vi la piel, nada, porque no hice nada como índice de fenólico. Solamente medí azúcar, pH de acidez. Entonces, ahí, ya que siendo esto moderado y podríamos ahondar más y decirte, ya, pero yo quiero un poquito de madera, a lo mejor ustedes me podrían decir, ¿sabe qué, profe? En estas condiciones, yo creo que le anda mejor ponerle chip, una madera, ¿cierto?, dentro del vino, que meter el vino en una barrica. Si es que su función es darle, maderizarlo. Porque fenólicamente, para la microoxigenación que entrega la barrica, no está muy adecuado a este vino, se podría oxidar. Pero sí, si usted le mete madera dentro del vino, no le está metiendo oxígeno, pero sí la sensación de madera y podría agregarle un chip. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya. Ya. Con esas dos cosas, vamos a break. Y son 20 minutos, son 10:40, 10:50. A las 11 nos vemos acá. Y ahí partimos con microoxigenación. Así. Dentro de los procesos enológicos de la elaboración del vino, todo el rato, ¿cierto? En cada momento nosotros estamos incorporando oxígeno de alguna forma. Si vemos acá, por ejemplo, tenemos el despalillado, ¿cierto? Y el estrujado, la molienda, y ya tenemos una incorporación de entre 6 a 8 miligramos por litro de oxígeno. ¿Ya? Ahora, estos pocos miligramos, que es cierto, que se incorporan en ese momento, están un poco protegidos, ¿cierto? O el vino, el mosto está protegido por la adición en molienda de sulfurosos y antioxidantes que inhiben, ¿cierto?, esta incorporación y que el mosto se mantenga en buen estado. Abajo sale más o menos en los procesos, obviamente que en molienda tenemos una gran cantidad de oxígeno incorporado y esto va disminuyendo hasta que llegamos al embotellado, donde prácticamente en algunos casos hay cero incorporación de oxígeno. ¿Ya? Ahora, este oxígeno que estamos viendo acá en el despalillado y estrujado no podría considerarse como microoxigenación porque son macromoléculas que están incorporándose y que son a veces reactivas y a veces pasan y no hacen ninguna reacción por ser una molécula muy grande. ¿Ya? Cada vez que nosotros hacemos que la molécula sea más pequeña, este oxígeno es mucho más reactivo e influye de mejor forma dentro de los vinos. Acá tenemos un cuadro en la cual muestra las operaciones que podemos hacer en los vinos y la cantidad o el aporte de oxígeno por operación. Vemos, por ejemplo, en un trasiego común y corriente, es decir, mover un vino de un lado a otro, que tenemos de 3 a 5 miligramos por litro de oxígeno. Después, en todo lo que es el proceso de clarificación y filtración, tenemos de 2 a 4 miligramos por litro. Y después tenemos la parte de abajo, la crianza en barrica, que podríamos tener entre 20 a 45 miligramos litro por año, ¿ya? Que eso se reduce a prácticamente 2 miligramos por litro de oxígeno mes, en promedio, más o menos, un poquito más, de 2 y 4. Entonces, cada factor incorpora, o cada proceso incorpora oxígeno, y este va reaccionando con los componentes, ¿cierto?, del vino. Otra cosa que hay que tener en cuenta es esto que aparece acá, que en todo proceso, o sea, los procesos se llaman óxido-reducción, porque siempre va a haber un agente reductor y un agente oxidante en todo momento, ¿ya? Obviamente, el agente reductor tiene la capacidad de ceder átomos de hidrógeno, y el agente oxidante recibe esos átomos de hidrógeno. Esa es como la reacción o la relación cuando uno habla de un proceso de óxido-reducción. El agente reductor se oxida,
Y el agente oxidante se reduce, como sale acá. Agente oxidado y el agente reductor. Y el agente oxidante es el que reduce. Entonces, generalmente, en estas reacciones óxido-reducción, hay una oxidación del elemento. Este elemento cede dos hidrógenos, dos átomos de hidrógeno, y entonces generalmente hay una liberación de agua. No sé por qué dice H2O2, es agua, ese 2 está de más, liberación de agua. ¿Ya? Ahí tenemos una reacción normal. Ahí tenemos, por ejemplo, otra relación óxido-reducción, donde tenemos una catequina, un agente reductor, el oxígeno, ¿cierto? Y que produce, ¿cierto? Esta liberación de agua. Pero, si nosotros, acá en el agente reductor, tenemos consumidores de oxígeno, esto no se oxida. ¿A qué se refiere con un agente reductor o un consumidor de oxígeno? Un antioxidante, un sulfuroso, algo que proteja y que se oxide antes que el factor. Por eso nosotros tenemos elementos que previenen la oxidación. Pero en el proceso, tal como lo vimos anteriormente, de que nosotros queremos que evolucione el vino, no nos sirve tener tantos agentes reductores, porque eso hace o imposibilita que el vino pueda evolucionar. ¿Ya? Pasa, por ejemplo, con casos de vinos que tienen los sulfurosos muy altos. El sulfuroso se va a empezar a oxidar, se va a empezar a combinar, va a subir el sulfuroso total, pero el vino va a quedar como que no le pasó nada, porque el oxígeno nunca va a llegar al vino, por efecto del sulfuroso. ¿Ya? Entonces, pensando en la microoxigenación, que es esta incorporación de oxígeno de forma controlada e intencionada, es decir, yo quiero agregarle oxígeno y yo sé cuánto oxígeno quiero entregarle al vino. Esta microoxigenación busca, primero, estabilización del color. ¿Por qué estabilización del color? Porque ya lo vimos, fijación del color entre antociano y tanino. Segundo, disminución de la astringencia. ¿Por qué disminuye la astringencia? Por la polimerización de los taninos, unión entre taninos. Reducción de carácter herbáceo. Cambian organolépticamente los vinos y disminuyen las sensaciones de verdor en los vinos. Entonces, vinos que están cosechados muy verdes o que tienen muchas piracinas, una microoxigenación es una buena opción para eliminar esos componentes verdes en los vinos. Y lo otro, aromas de reducción, es decir, vinos que están hediondos, que tienen este aroma como a huevo, una microoxigenación es una buena alternativa para disminuir, eliminar, ¿cierto?, estos aromas de reducción. Ahora, toda esta microoxigenación nació, como les comenté, de esta cepa TANAT, ¿cierto?, tan importante, que se sabía que fenólicamente era muy buena, pero muy tánica, y se empezaron a hacer experimentos con microoxigenación para disminuir la tanicidad de esta cepa, para que fuera un vino más tomable. Y de ahí se dieron cuenta que la microoxigenación no solo servía para eso, sino tenía mucho más efectos benéficos en los vinos, y se amplió a todos los vinos. También, a esa altura ya se sabía que las barricas y los poros de la barrica entregaban cierta microoxigenación a los vinos, pero a pesar de que era intencionada, no era controlada porque depende mucho del tipo de madera y del tipo de barrica. No todas las barricas tienen la misma porosidad, no todas las barricas entregan la misma microoxigenación, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, acá lo que se busca es entregar una dosis exacta. Y para eso se necesita un aparato que se llama microoxigenador. Esta foto muestra distintos tipos de microoxigenadores que existen en el mercado, y pueden haber muchos más, donde tiene un panel control, y estos paneles controles están unidos a una bombona de oxígeno, el cual tiene un manómetro de presión,
y uno abre la bombona de oxígeno y pasa oxígeno a través de este panel control hacia el vino, donde acá regula la frecuencia, la cantidad, la dosis y el tiempo de aplicación del oxígeno en un vino determinado. Estos son los que se llaman como microoxigenadores, ¿ya? Que hay algunos que son fijos como estos, que estoy marcando, y algunos que son portátiles como estos, que tú puedes andar con una maletita y llevarlo, ¿cierto?, a la cuba que tú quieres hacerle el microoxigenador. ¿Ya? Entonces, pensando o asumiendo esto, si tenemos este dibujo, ¿cierto?, este dibujito que está acá, hagan cuenta que esta gota gigante es un vino, es vino. Y si nosotros podemos observarlo como microscópicamente el vino, o con más detalle, este vino está conformado por muchos elementos, incluso todos estos elementos que aparecen aquí: antociano, alcohol, enzima, sulfuroso, tanino, antioxidante y otros polifenoles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el vino está recién terminado, está así, y nosotros empezamos a incorporar oxígeno, y el oxígeno, ¿cierto?, dependiendo de la dosis, se empieza a unir a estos componentes. Ahora, es súper importante conocer cómo está conformado el vino, es decir, quiénes van a ser los que van a consumir oxígeno, para saber cuántas pelotitas de estas tengo que agregarle. Porque si le agrego mucho oxígeno, me va a empezar a sobrar, y eso no es bueno para, obviamente, los vinos, ¿ya? Acá tenemos, viendo en lo que vimos anteriormente, el consumo de oxígeno según el proceso enológico. Por ejemplo, antes de la fermentación alcohólica, tenemos todos estos consumidores de oxígeno: enzimas, principalmente la polifenoloxidasa, sulfuroso, ácido ascórbico, que es un antioxidante, los fenoles del vino, y polifenoles exógenos, que podrían ser tanino, madera o otros taninos de otros lados. Durante la fermentación alcohólica, también hay consumidores de oxígeno, como lo pueden ser las levaduras, que son aeróbicas o anaeróbicas, es decir, pueden funcionar con oxígeno o sin oxígeno. Entonces también la consideramos como un consumidor, y siguen siendo importantes los polifenoles del vino como consumidores de oxígeno durante la fermentación alcohólica. ¿Ya? Después de la fermentación alcohólica y en fermentación maloláctica, ¿cierto?, o terminando la fermentación maloláctica, se mantiene todo, y podríamos adicionar el sulfuroso del vino terminado cuando sulfitamos el final, como consumidor de oxígeno. Y ya en el momento de crianza, es decir, cuando te mandamos el vino a las barricas, vuelven a aparecer los mismos consumidores que estuvieron en un inicio, vuelven a aparecer al final todos estos mismos consumidores de oxígeno, y acá lo que hay que saber: cuánto tengo de esto, cuánto tengo de esto, cuánto tengo de esto y cuánto tengo de esto. ¿Ya? Para saber quién ocupa el oxígeno y quién no ocupa el oxígeno. Eso es lo importante en la microoxigenación. Esto es un dibujo que yo hice para que se entendiera cómo es el consumo de oxígeno en los vinos. Y ahí están como ordenados del número 1 al número 4 los principales consumidores de oxígeno dentro de un vino. Primeramente están los compuestos fenólicos. En segundo lugar está el anhidro sulfuroso. En tercer lugar está el etanol. Y en cuarto lugar el acetaldehído, que es el etanol oxidado. Entonces, todos los vinos van a tener estos 4 componentes que van a estar consumiendo oxígeno. ¿Ya? Entonces yo aplico oxígeno, y lo primero que me va a consumir oxígeno van a ser los compuestos fenólicos: fijación de color, polimerización, oxidación del antociano, etc. También voy a tener consumo del sulfuroso libre, que se va a ir combinando y va generando el total. Pero una vez que ya esté el vino saturado y ya los compuestos fenólicos consumieron todo lo que podían consumir, y el anhídrido sulfuroso consumió todo lo que podría consumir, y yo sigo agregando el oxígeno, es posible que el etanol empiece a consumir el oxígeno y se empiece a oxidar. Y eso hace que se empiece a aumentar
este punto amarillo que es acetaldehído o etanal. Y empezamos a sentir los vinos oxidados. ¿Ya? No sé si se entiende, o voy muy rápido, pero hagan cuenta que yo estoy sirviendo la mesa, una cena, y tengo los comensales que quieren comer. Pero esto va por orden. Este va a comer primero, y ya cuando no quiera más comer, este va a comer segundo, y después este, y después este. Ojalá que siempre tengamos este con hambre, es decir, que tenga componentes fenólicos que necesiten oxígeno para que el oxígeno nunca llegue a este y empiece a combinarse el sulfuroso o a oxidarse el etanol. Y ahí está el cuento de cómo está conformado el vino. Si lo vemos en este caso, vean bien estos dibujos. Aquí yo estoy representando un vino blanco y un vino tinto. Perdón, y un rosado. Un vino blanco y un rosado. Si yo empiezo a agregarle oxígeno a un blanco, a un rosado, ya estamos claros que son débiles fenólicamente, tienen pocos compuestos fenólicos. El principal consumidor que tiene el vino va a ser escaso. Entonces, claramente, si tengo, ¿cierto?, pocos fenoles, el oxígeno se va a ir al sulfuroso y va a empezar a combinar el sulfuroso. Por eso está la premisa que dice arriba. El sulfuroso se combina más rápido en vinos blancos y rosados que en vinos tintos. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando yo le agrego oxígeno, el principal consumidor que tiene el vino es escaso en este tipo de vino. Y pasa al segundo consumidor, que es el sulfuroso, y se empieza a bajar el sulfuroso libre. No así el tinto, que es rico en fenoles y que tiene una capacidad de consumir oxígeno amplia. Entonces es más difícil que llegue el sulfuroso o que se combine rápido. ¿Se entiende lo que les quiero explicar? ¿O la idea? Sí, profe. Ya. Para que vean de qué depende la aplicación de oxígeno. Veamos la diferencia entre un tinto varietal y un tinto reserva con estos mismos dibujos. Este refleja un varietal. Un tinto varietal fenólicamente no es tan potente. Es más delgado, ¿cierto? Tiene menos tanino, a lo mejor tiene buen color, pero fenólicamente no es tan potente. Entonces, cuando yo le agrego oxígeno a un varietal, hagamos cuenta que es el consumo, rápidamente los compuestos fenólicos se van a saturar, van a consumir todo lo que pueden, y el oxígeno va a pasar al nivel de más abajo, que es el sulfuroso, y el sulfuroso se va a empezar a combinar. Si hago eso mismo, lo comparo eso mismo con un tinto reserva, claramente un tinto reserva tiene una mayor cantidad de compuestos fenólicos, a tal punto que al mismo consumo de oxígeno, puede que ni siquiera llegue a combinarse el sulfuroso, porque tengo tantos compuestos fenólicos que van a consumir oxígeno, que el sulfuroso va a combinarse más lento, o va a bajar más lento, o va a consumir menos oxígeno. Porque tengo como una precapa, por decirlo de alguna manera, que es los fenoles en este tinto de reserva, que me ayuda a consumir oxígeno sin que se oxide el vino o sin que se pierdan las calidades. Verso aquí un tinto varietal que como tiene poco, entonces ahí vamos jugando diciendo, pucha, un vino delgado, varietal, cosechado técnicamente, una variedad de pocos fenoles, con poco antociano, y le agrego oxígeno, puede pasar esto. Un vino cosechado con madurez fenólica, una variedad tánica o con buenos antocianos, maceración pre, maceración post, es decir, todos los factores que hagan que esto sea grande, me va a ayudar a que el consumo sea más suave y que dure más tiempo el vino en buen estado. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Perfecto. Acá tengo el ejemplo de un tinto con carga fenólica baja. Por ejemplo, un Pinot Noir. ¿Qué va a pasar? Le voy a agregar oxígeno. El oxígeno va a ser consumido por los pocos fenoles que tiene el vino. Si tengo sulfuroso, el sulfuroso se va a combinar. Si no corrijo el sulfuroso,
es probable que el vino siga consumiendo oxígeno y llegue al etanol. Si el etanol llega a consumir oxígeno, se va a oxidar y se te va a transformar en acetaldehído. Entonces, viendo esta opción, ¿qué es lo que va a pasar con un vino tinto con carga fenólica baja que le agregue mucho oxígeno? Se va a poner de color teja, va a fijar color, pero probablemente se ponga color teja. El sulfuroso libre se va a hacer cero, va a estar desprotegido, y el nariz va a estar como ajerezado, porque el etanol se va a oxidar y va a ser muy rico en acetaldehído. Eso es lo que pasaría con un tinto delgado, en el cual le agregue mucho oxígeno. ¿Ya? Lo ideal, entonces, dentro de esto, es que sea como rico en compuestos fenólicos, que esté protegido y que el etanol no sea tan alto. Entonces así el oxígeno actúa por igual o muy similar en todos los factores: fijación de color, polimerización de tanino, combinación adecuada de sulfuroso, no va a bajar tanto el sulfuroso. Voy a tener oxidación de etanol, pero no tan alta, y no voy a tener tanta oxidación del vino. Y eso, si respetamos, como le habíamos comentado, los compuestos fenólicos, la relación 4:1, es decir, 4 taninos con un antociano, va a andar todo perfecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si acá yo tengo mucho antociano y poco tanino, lo que va a pasar es que se me va a oxidar el color porque me sobran antocianos, y después va a empezar a seguir avanzando el oxígeno. Si fuera al revés, tengo mucho tanino y poco antociano, lo que va a pasar es que se van a polimerizar los taninos, se va a poner astringente, se canta el vino, y después el vino va a continuar hacia adentro con los otros elementos. Entonces ahí estamos en el cuento del equilibrio fenólico de los vinos. ¿Ya? Vean este ejemplo, y ahí, bueno, lo que le había comentado, pero, ¿cuál es la diferencia con los anteriores? Por ejemplo, este es un vino que tiene pocos compuestos fenólicos, pero además está mal sulfitado, tiene poco sulfuroso. Entonces, si pasa eso, es decir, un vino que es delgado y además no está protegido con sulfuroso porque yo no le corregí el sulfuroso, claramente el oxígeno lo que va a hacer es traspasar las capas y va a llegar al etanol, y el etanol se va a oxidar. Y este factor que está abajo va a aumentar, es decir, va a ser un vino oxidado. Ahora incluso puede pasar que el vino se avinagre porque tiene el sulfuroso libre bajo y se empieza a picar el vino, porque no lo protegí. ¿Ya? Entonces, en resumen, vino con compuestos fenólicos bajos, ya sea rosé, blanco o vinos tintos delgados, si tú no corriges el sulfuroso constantemente o no tienes un sulfuroso adecuado y además le estás agregando oxígeno, te lo he firmado que ese vino en poco tiempo se va a oxidar, va a aumentar el etanol y podría incluso aumentar la volátil y picarse el vino por el exceso de oxígeno. Aquí tenemos otro caso contrario. Pucha, el profe me dijo que si no sulfitaba, se podía echar a perder el vino. Entonces, ¿qué pasó? Es un vino que tiene pocos fenoles, pero te equivocaste y le echaste mucho sulfuroso. Entonces, tú le vas a agregar oxígeno, ¿y qué es lo que va a pasar? Que el sulfuroso, como le agregaste tanto sulfuroso, va a inhibir la acción del oxígeno sobre los polifenoles y el vino no va a evolucionar. Porque el oxígeno nunca va a llegar al fenol, porque el sulfuroso va a estar protegiendo todo el rato porque le echaste mucho. Entonces ahí es un vino que no va a evolucionar. ¿Sí? ¿Cuándo va a empezar a evolucionar ese vino? Cuando el sulfuroso libre baje esta capa, como este chaleco antibala que le pusiste, y esta flecha empieza a llegar a los fenoles. Y ahí tú tenés que tener cuidado de decir, ya, llegó a los fenoles, ¿cuánto tiempo me aguanta esos fenoles? El oxígeno le estoy agregando sin que se sature y me empieza a sobrar oxígeno y empieza a afectar el etanol, que se empieza a oxidar el vino.
¿Sí? ¿Se entiende, no? Como que puse con dibujitos como traté de explicar como varios casos con vinos distintos. Sí, profe. Entonces, en eso, cuando nosotros veíamos la primera foto que vimos, ¿cierto? Este vino con distintos consumidores, yo lo que tengo que definir es quién me va a consumir el oxígeno. Si eso es adecuado, el vino evoluciona, no sobra oxígeno y andamos bien. Pero si yo, ¿cierto? Eso estamos bien. Si yo no sé cómo está constituido el vino, le agrego el oxígeno y le sigo agregando oxígeno, va a empezar a sobrar oxígeno. Y eso van a empezar a actuar de mala manera en el vino, porque me sobra el oxígeno. Eso tiene que ver con el nivel de saturación que pueda tener un vino con respecto al oxígeno. Es decir, cuánto oxígeno puede recibir sin llegar al punto que te sobre oxígeno. Es decir, yo te doy oxígeno, tú lo consumes, pero la idea es que nunca te sobre oxígeno dentro de ese consumo, si no vamos a tener problemas. ¿Ya? Ahí está el dato. La cantidad de oxígeno disuelto siempre tiene que ser menor que la cantidad de oxígeno consumido. Eso es como la premisa. No puedo agregarle, no debiera yo agregarle esos tres. Debiera agregarle hasta ahí nomás. La cantidad de oxígeno que le agregas es menor a la cantidad de consumo. Y ahí el vino está protegido. Pero si yo le sigo agregando oxígeno y ya no tengo quien lo consuma, va a empezar a sobrar oxígeno. Y eso, obviamente, nos trae estos problemas de oxidación. Porque el oxígeno va a empezar a tratar de oxidar. Todo ese oxígeno que yo no ocupo va a estar libre y va a empezar a oxidar. Y lo otro podría favorecer a la reproducción de bacterias céticas y a empezar a subir la volátil o el ácido acético o a vinagrarse el vino. Ahí dice, un exceso de oxígeno lleva a la oxidación de los compuestos libres. Por ejemplo, antocianos que no se fijaron con nada, se oxidan. Y lo que conlleva a una pérdida de color, lo que te estaba comentando. Por otra parte, una excesiva polimerización de los taninos, es decir, que juntes taninos con taninos porque te sobraron taninos y si te sobró oxígeno, podría dar una gran sequedad del vino o una pérdida del cuerpo. ¿Ya? ¿Por qué dice una gran sequedad o pérdida del cuerpo? Por lo que vimos anteriormente. Cuando se polimerizan los taninos y se empiezan a juntar entre sí, primero producen sequedad y después si la unión se hace muy grande, o digamos los taninos, la cantidad de taninos que se unen son muy largas y se hace muy grande, ese tanino va a decantar en la cuba y vamos a empezar a perder cuerpo porque el tanino se va a perder en la borra. Por agregarle mucho oxígeno. Es decir, estoy evolucionando mucho el vino, estoy agregando mucho oxígeno y haciendo que se junten más cosas de las que se debieran juntar. ¿Cuánto lo que deberá consumir una cuba, ¿cierto? En oxígeno en promedio, dependiendo del vino. Los vinos tintos, más o menos 800 miligramos por litro, y los blancos, 80 miligramos por litro. Obviamente los blancos menor, porque tienen una carga fenólica menor. Y los vinos jóvenes también tienen que ser menor que los tintos, porque tienen, depende, o sea, los vinos jóvenes dependen. Si son vinos jóvenes que están recién armados, ¿cierto? Llámese vino joven, una fermentación alcohólica recién terminada, recién maloláctica terminada, lo que va a pasar es que está todo desarmado, tiene muchas cosas flotando y tienen una gran cantidad de agentes que consumen oxígeno. Entonces, obviamente los vinos jóvenes pueden consumir más oxígeno porque tienen más elementos que puedan consumir. Pero un vino viejo o un vino evolucionado, que ya hay factores que ya consumieron oxígeno, o hay factores que ya decantaron, va generando menos elementos que consuman oxígeno y obviamente tiene una menor capacidad de consumo. Ahí podríamos hacer la diferencia entre un vino recién terminada la vendimia y uno que ya lleva un año en Cuba. Claramente el que terminó recién la vendimia tiene mucho antociano libre, mucho tanino libre, entonces está como ansioso de decir, mándenme oxígeno para unir las cosas, porque tengo muchas cosas que se pueden unir. Pero ese vino, a medida que va uniendo cosas, van quedando menos cosas libres.
Entonces, después de un año, cuando le quieres agregar oxígeno, el oxígeno va a decir, ya, aquí en uno, pucha, ya están todos unidos, ya, es óxido, si es que sobra. O trato de unir lo poco que queda que aún no se ha unido. Por eso los vinos más viejos tienen menos capacidad de consumo de oxígeno que un vino joven. ¿Ya? Hay dos factores súper importantes que afectan a la microoxigenación: la temperatura y la turbidez del vino. ¿Ya? Vamos a abrir con la temperatura y después terminamos con la turbidez. Con respecto a la temperatura, hay un dato súper importante aquí, que es que entre más baja la temperatura del vino, más consumo de oxígeno hace el vino. ¿Ya? Es decir, hay una mayor disolución del oxígeno, que sea, puede recibir más oxígeno, pero hay una reducción del consumo. Es decir, está el oxígeno dentro del vino, pero los factores no lo consumen tan rápido. ¿Por qué? Porque a menos temperatura las reacciones se vuelven más lentas. ¿Ya? Para que se entienda, tengo un vino frío y el vino frío se puede disolver más oxígeno en él. Pero como todo es más lento, el oxígeno no lo ocupa tan rápido el vino. Está en el vino, pero no es ocupado tanto. Es decir, está presente en el vino, pero no se ocupa rápido. Porque obviamente todo es más lento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como el vino puede aceptar más oxígeno por temperatura, pero no se consume tan rápido, empieza a sobrar oxígeno y a acumular oxígeno en el vino. ¿Qué pasa con eso? Que si yo subo la temperatura del vino, ese oxígeno que está ahí en el vino, que no lo ocupó nadie, se hace más reactivo y empieza a oxidar a los vinos. Eso pasa rápidamente en los blancos, que tienen oxígeno, que están a baja temperatura. Tú le aplicas oxígeno, el oxígeno se acumula dentro del vino, no lo ocupa nadie todavía, pero se te sube la temperatura del blanco y el oxígeno se hace reactivo y empieza a reaccionar y ahí se oxida súper rápido el vino. ¿Ya? Entonces, ojo, ¿cuál es la temperatura óptima para aplicar oxígeno? Entre 16 y 18 grados Celsius. ¿Ya? Creo que acá está la tabla. Ahí las dos barritas azules, 16, 17, hasta 17,8, son como las temperaturas ideales para aplicar oxígeno, ¿cierto? Dentro del consumo. ¿Qué pasa si yo aplico oxígeno bajo 16 grados Celsius? Disminuye el consumo del vino, es decir, te empieza a sobrar vino, perdón, te empieza a sobrar oxígeno. Si le aplico oxígeno a alta temperatura, es decir, sobre los 17 y 18 grados Celsius, aumenta el consumo de oxígeno y hay riesgo de oxidación. Es decir, y obviamente aumenta un riesgo también de que se empiece a picar el vino. Entonces ahí tenemos zona de riesgo sobre los 18 y zona de riesgo bajo los 16. Si el vino está muy helado, te sobra oxígeno, porque el vino puede recibir más oxígeno, pero no lo ocupa. Si el vino está muy caliente, las reacciones se hacen más rápidas y podría ocurrir oxidación. Temperatura ideal, 16-17. Y aquí hay una pregunta que a lo mejor la pueden deducir. ¿Cuál sería la temperatura ideal para una sala de barrica? ¿Qué creen ustedes? Para poner un vino en barrica. ¿Cuál sería la temperatura ideal? ¿26? ¿25? No. No. ¿Qué es lo que hace la barrica? ¿Qué es lo que entrega al vino? Aparte de la madera. Por los poros de la barrica. ¿Qué es lo que le pasa al vino a través de los poros de la barrica? Oxígeno, Ya. Oxígeno. Oxígeno. aroma. Exacto. Oxígeno. Aparte de aromas, tanina y todo, pero oxígeno. Entonces, si yo quiero que ese oxígeno sea consumido de forma adecuada, que no me sobre, que no se oxide o que no se acelere,
¿cuál sería la temperatura óptima de una sala barrica? Entre los 16 14 y grados. 16, 17 grados Celsius. Esas son las temperaturas de la sala barrica. Y ahí el vino tiene una crianza suave, tranquila, frente al aporte de oxígeno que puede entregar la barrica. No voy a tener sala barrica más helada o más caliente que eso. Esa es la temperatura de almacenamiento. Entonces ahí tienen un dato cuando les preguntan a ustedes, oigan, ¿y la sala barrica qué temperatura está? Mira, está a 17 grados. ¿Y por qué? No porque está más fresquito. No, porque el consumo de oxígeno por el vino es el más adecuado a esa temperatura, porque no te sobra oxígeno y todos los factores que necesitan unirse, polimerización, fijación de color, etcétera, lo hacen de la mejor forma a esa temperatura. Y si lo pongo más helada a la sala barrica, se hace todo más lento, evoluciona el vino más lento, y existe la posibilidad que te sobre oxígeno y que si sube la temperatura después del vino, se oxide. Y si lo hago a más temperatura, aparte de que vamos a perder vino porque se va a evaporar vino de la barrica por el ambiente, el oxígeno es mucho más reactivo y los tiempos de crianza del vino en la barrica van a ser menores porque todo va a ocurrir más rápido. Y en vez de poder dejar el vino un año en barrica, a lo mejor voy a tener que dejarlo 3 meses porque en 3 meses va a ocurrir lo que podría ocurrir en un año a 17 grados. Ahí tienen una respuesta como corresponde a una pregunta tan simple como ¿a qué temperatura están los vinos en una sala barrica? ¿Ya? Entonces, ahí está lo que les estaba comentando. Tenemos el vino, en el cual se satura a baja temperatura, es decir, aguanta una gran cantidad de oxígeno disuelto en el vino y empieza a acumularse. Y lo que pasa después, que cuando sube la temperatura, ese oxígeno se hace reactivo y empieza a oxidar los componentes de forma rápida. ¿Ya? Ahí lo hice como un vino helado, ahí está el vino, está frío, le agregué oxígeno y se empieza a sobrar oxígeno. Después el vino se sube la temperatura, el oxígeno se hace más reactivo y empieza a oxidar el vino y a hacer muchas reacciones en forma rápida. Ojalá que siempre se mantenga normal, es decir, que el oxígeno que le agregue sea consumido, no sobre, eso no, que siempre esté ocupado por algo. Ahí está el cuento del consumo de oxígeno de un vino en la saturación según la temperatura. ¿Qué se refiere a eso? Por ejemplo, que a temperaturas de 13 grados Celsius, en 25 días se satura de oxígeno el vino. A 30 grados Celsius ya disminuye y ya solo en 4 días tú podés saturar el vino con oxígeno. Y a 70 grados Celsius, que es algo impensado, en cosa de minutos ya está saturado con oxígeno. Y que se sature de oxígeno es decir que te va a sobrar oxígeno y va a empezar a reaccionar con los otros componentes. Ahí tenemos otro dato que dice que a 5 grados Celsius solo se necesitan 10,5 miligramos por litro de oxígeno para llegar a saturación. Y que a 35 grados Celsius ya baja la mitad, es decir, con la mitad de oxígeno ya está saturado. Entonces la temperatura es súper importante para saber cuánto oxígeno yo lo puedo agregar a mi vino. Si las temperaturas son muy altas, con poquito oxígeno se satura y te va a empezar a sobrar. A baja temperatura, vaya a necesitar más oxígeno para saturarlo, pero desde el momento que este vino cambia de temperatura y se calienta, el vino que te sobra aquí va a empezar a reaccionar y va a pasar lo mismo que fuera a 35 grados. Creo que ahí estamos, por ahora, porque ahí vamos, ahora pasamos a lo que es turbidez. Y es otro dato importante, pero lo vamos a ver ya estamos pensando después de la semana de receso. Vamos a tener una clase más y de ahí deberá venir, o 2 clases más, o sea, ahí vamos a verlo y vamos a hacer la primera prueba. Nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Ya? Creo que estamos. No sé si hay dudas hasta el momento. Es una materia, no es muy fácil de asimilar.
es como complicada porque son reacciones, tenéis que imaginarte lo que pasa en los elementos que tiene el vino, pero con los dibujos estoy como tratando de hacerlo lo más amigable posible para entender. Aquí lo importante es que ustedes sepan que entre más conozcan el vino y sepan cómo está fenólicamente, cuántos antocianos tengo, cuántos taninos tengo, cómo es sulfuroso, cómo el alcohol, y todos estos elementos que consumen oxígeno, voy a poder saber qué puedo hacer con ese vino, cuánto oxígeno y cuánto tiempo puedo tenerlo. ¿Ya? Profe, y un vino que esté en barrica, ¿ya son los gran reserva? Por normativa sí, generalmente reserva gran reserva porque le dais por lo menos un año en barrica. Pero ahí, ustedes ya saben, hay reserva y reserva. No cualquier vino que esté en barrica puede ser un gran reserva porque depende mucho del vino que tú metiste en la barrica. Si el vino era delgado, el vino tenía pocos fenoles, el vino tenía pocos agentes que consumían oxígeno, más que un vino gran reserva va a ser un vino varietal en barrica que se va a echar a perder rápidamente porque la barrica se lo va a comer. Va a sobrepasar al vino y va a ser peor ponerlo en barrica que haberlo dejado en cuba. Ahora si un vino rico en antocianos, rico en tanino, con volumen, con cuerpo, que tiene muchos agentes que consumen oxígeno, yo lo podría meter en barrica y va a tener una buena crianza y una crianza larga. Y eso, si lo agregamos a una temperatura adecuada de la crianza, es decir, 17 grados Celsius, por lo menos en temperatura, el vino podría estar fácilmente 2 años en la barrica y no le pasaría nada. Pero si la barrica la tengo al sol, a temperatura alta, el vino es delgado, y los análisis del vino tampoco nos acompañan con volátil alta, azúcar alto, alcohol bajo, sulfuroso bajo, lo que vimos anteriormente, claramente ese vino rápidamente se te va a echar a perder y la barrica, lo único que voy a estar haciendo es hacer un vinagre en barrica, más que un vino en barrica. No va a funcionar. Eso. Si estamos ok, si no hay dudas, tal dejaríamos hasta aquí y ojalá que repasen esto para cuando volvamos, para que estén fresquitos con la materia, ¿cierto? Esta última clase y podamos retomar desde Turbide en adelante. Profe, ¿Sí? me dejó ausente. No me acuerdo. Pero te arreglo ahí. Terminando la clase te arreglo. Ya. Ya. Estaríamos entonces.